¿Qué tal, colegas? Les doy la bienvenida a este podcast Café Derecho. Café Derecho. Pues con la resistencia a presentarnos, pero nos Yo creo presentamos. que sí. Yo soy el licenciado Carlos Eduardo Lang López y me acompaña. El licenciado Raimundo Salcedo Flores. Y en esta ocasión puedo asegurar que es un tema molesto, Sí. porque además a mí en lo personal me ha pasado muchas veces. Que tu hígado descanse en este podcast, por favor. Bueno, más que descansar, yo creo que voy a desahogar un poquito de bilis. Por eso. Bueno, se preguntarán de qué van a hablar. Bueno, el tema de este episodio es sobre por qué los jueces no hacen cumplir sus determinaciones. Empecemos. Ya nada más por eso empezamos. A ver. Bueno, partamos de la premisa, ¿no? De que, pues, un juez tiene dentro de sus facultades, ¿no? Pues la ley, en las leyes procesales de la materia que se te ocurra, pues tienen medidas de premio. Sí, Todos, sí. todos absolutamente tienen medidas de premio. Y el problema es que no siempre las ejecutan. Sí. No siempre se imponen. A veces se decretan los apercibimientos, pero ahí se queda. Se quedan en buenos deseos. Y el problema es este, ¿no? El juez es parte de un, nunca mejor dicho, poder. Sí. Tiene un poder, el poder judicial. Pero es que el poder no es nada más algo que tengo aquí. No, el poder lo ejerzo. Se supondría. Para poder ejercer ese poder tiene uno que tener herramientas. De ahí que la justicia siempre se caracteriza con una balanza Así es. y la una espada. Así es. O sea, la espada es esa forma coactiva de hacer cumplir. Y de hecho, la coercitividad es el principal de los elementos que diferencia A la las norma normas jurídicas jurídica. de los Sí. demás tipos de normas. Aquí recordemos a el nunca bien ponderado Eduardo García Maínez, que decía precisamente eso, ¿no? Así es. O sea, desde Introducción al Estudio del Derecho debe quedar clarísimo. Así es. La característica definitiva de la norma jurídica, es la coercitividad. Así es. Que no se trata de que quieras, es que la tienes que cumplir. Y te obligo por Así los es. medios necesarios. Así es. Aquí la cuestión es cuándo no se ejecutan los medios necesarios. Sí. Muchas veces en perjuicio de alguna de las partes. Y aquí, bueno, va a ser una crítica bastante áspera la que voy a hacer, pero empecemos por la cabeza y por los jueces de distrito. Cumplimiento de ejecutorias de amparo. ¿Por qué? ¿Por qué al quejoso, por qué al tercero interesado se le imponen todos los medios de apremio que tienen Sí. a su alcance? Multas. No te atrevas jamás a decirle tonto a un juez de distrito No. en un escrito porque te imponen una multa. Pero como autoridad responsable, tárdate todo lo que quieras en cumplir la suspensión. Y yo o- creo que te fuiste muy lejos al cumplimiento de una ejecutoria. Porque incluso, pues desde que tienen que emitir un informe Sí. justificado, dicen, ay, es que mira, tengo mucha chamba y no puedo. ¿Cuántos diferimientos de audiencia hay que le dan oportunidad a la responsable cuando, perdón, en ese momento tenías que haber fallado que estaba aprobada la existencia del acto reclamado Así es. y claro, resolver sobre su constitucionalidad sobre la base de los argumentos que te dio el quejoso. Así es. Sí, además presuponiendo de la existencia. Así Porque es, además presuponiéndola tal cual. Porque además, esa es otra situación, ¿no? Hay veces en las que se le quiere obligar al quejoso a acreditar la existencia del acto. Cuando si no se rindió informe, se presume. Para eso es el proceso. Solamente cuando la autoridad niega el acto es cuando el quejoso tiene la obligación de probarlo. Y esto, ojo, cuando son actos positivos. Así Porque es. cuando es un acto negativo, cuando es una abstención y la autoridad dice, no me abstuve, entonces tiene que probar que no se abstuvo.
Y eso es por ley de lógica. Así es. Los eso es negativos lógica. no se prueban. Sí. Y por ahí tengo una anécdota bastante chistosa en ese sentido, ¿no? De que me llegó a tocar algún juez. Eso fue en materia civil, que me pedía acreditar la falta de pago de rentas. Sí. Ok. Falta de pago. Falta de pago. Yo tenía que acreditar la falta de pago de rentas para ejecutar un desalojo. Sí. Pero eso da también para otro café. Otro café. Sí. Aquí la cuestión es en el amparo, ¿no? Y se tiene, yo creo que podríamos acudir a la estadística judicial. Sí. Donde hay cantidad inmensa de procesos Sí. que imponen una carga probatoria al quejoso Sí. que no corresponde. Sí. Todo por no apercibir ni hacer efectivo ningún tipo de medida Sí. de apremio en contra de las autoridades responsables. Sí. ¿Qué interés existe de un juez de distrito por proteger a una autoridad responsable? Bueno, aquí es que aplica un principio que probablemente no les va a gustar. Que simio no mata simio. Sí. Vaya. Yo creo que no hay mejor referencia. Sí. No hay mejor referencia porque finalmente no creo que estén en la misma escala, por así decirlo. No, porque digo, finalmente una autoridad responsable, pues, digo, dentro de a lo mejor algún tipo de reciprocidad, pues, ¿qué le puede hacer el juez de distrito? ¿No? Es dudoso, pero siguen siendo autoridades. Finalmente. Y sigue siendo una así como que no quisiera que ese mismo criterio rigorista que le estoy aplicando a esta autoridad me lo apliquen un día a mí. Sí. Como una especie de karma. Ajá, una especie de karma. Pero claro, cuando es al quejoso Ah, bueno. o al tercero interesado, Sí. ¿sí? Ahí no. Ahí no aplica. Ahí de plano no aplica. Ahí sí, Sí. tiene que ser rigurosamente y con las medidas de apremio que sean necesarias. Sí. Haciéndolas efectivas, además. Sí. Vamos. En el fuero común es depende muchas veces de las partes que tramiten los oficios y estas cuestiones, pero los tribunales de la federación tienden a imponer una multa y girar ellos el oficio Así es. de multa. Así es. Sí. No, y además, digo, pongámonos en algún supuesto. ¿Tú te atreverías a decirle a un juez de distrito en un momento dado, si te previnieran una demanda de amparo indirecto, a decirle, ¿sabes qué? Es que en los 5 días que me estás dando no me va a dar tiempo, tengo mucho trabajo. No. Te presento la prevención, dame 8 días más de los 5 que ya me diste. Sí. ¿Qué crees que te contestaría el juez de distrito? Pues que no. No al lugar. Sencillamente no al lugar. Porque tiene 5 días. Y en el caso de la ley de amparo son improrrogables. Se Ni supondría. siquiera existe la figura que en algunos códigos procesales civiles locales sí establece de la prórroga de plazos. Sí. Pero en materia de amparo no existe tal cosa. Aquí la cuestión es, porque con las responsables sí aplica esta laxitud, Sí. por así decirlo. Sí. Y aparte del lugar común al que llegamos ahorita, ¿no? De que simio no mata simio, yo considero, tenemos un grave problema en México desde la concepción. La ley tendemos a decir, es que es México, Sí. es que aquí no pasa nada. Sí. ¿Sí? Nos sorprende muchas veces que en otros países, no es el mejor sistema del mundo, pero países como Estados Unidos, la ley se cumple. Sí. Es decir, el ejemplo más claro, uno en México ve que está cerrada una calle porque pusieron un conito en Sí. medio y se pasa. Y en Estados Unidos basta con que pongan un conito en medio de la calle para que la gente no pase, Así porque es. la calle está cerrada, porque hay una razón para ello. No vayamos tan lejos. Las señales de alto se respetan. Sí, sí. No necesita ser un semáforo. Sí. Simplemente la señalización de un alto se respeta. Sí. Aquí quisiera preguntar, ¿cuántas señales de alto existen en México que se respeten sin que sean semáforos? ¿Cuántas personas hacen caso a la señal de alto? Sobre todo en el centro del país, porque tengo la noción, nunca he estado allá, pero tengo la noción de que en el norte, sobre todo Tijuana, tienen más esta costumbre de respetar las señales de alto. Pero ya aquí en el centro, híjole, que sea un alto total es muy difícil. Sí, a lo mejor disminuyes velocidad. Disminuyes velocidad, pero alto no. total no. Y aquí es la cuestión de, debería de pasar algo
Sí, ante el incumplimiento de la ley. sí. Podríamos hablar de que no se da por corrupción. Corrupción. Bingo. Bingo. Porque aunque no somos el más corrupto, pero México es de los países más corruptos del mundo. Peleamos el top con algunos. Estamos, en al menos en los 10, sí estamos. Sí, sí, sí. Sí, claro. Pero bueno, hay casos, ¿no? El caso Rusia, por ejemplo, que es bien sabido que es el país más corrupto o de los más corruptos del mundo. Pero México no canta mal la ranchera en este tema. Sí, no. ¿Sí? ¿Será acaso que nuestras autoridades de pronto se niegan a realizar los actos que tienen que hacer solamente por un tema de corrupción? Es que... O de amiguismo y compadrazgo, porque este es otro tema. A mí personalmente no me gusta esta cuestión de, pues es que conozco al juez y voy a platicar con él para que me saque el oficio más rápido. Es su chamba. Puede que lo conozca, puede que hayamos sido cuates en la facultad, pero hay que seguir el canal normal. Así es. Porque ¿por qué tendría que ser yo más influyente que otro? Así es. ¿Sí? Si es el mismo trámite. Independientemente de eso, digo, que tanto puedes facilitar también un trámite. Claro. No, digo, en el caso de un oficio, digo, si te lo van a entregar en 2 días, te lo van a entregar ese mismo día. Digo, realmente, o sea, si quisiéramos hablar de influyentismo, pues hay que saber incluso hasta Claro. en ese contexto cuándo sí y cuándo no. Aquí la cuestión es, yo creo que en este aspecto hay un exceso Sí, y abuso de, pues, el influyentismo y el soborno sí. y vaya, esto definitivamente afecta, pues, la función en lo general del Estado. O sea, Sí. no nada más en el ámbito jurisdiccional, sino en lo general del Estado mismo. Sí. Ahora, yo me preguntaría si no también este tema tendrá que ver con algo de independencia judicial. Porque, ¿cuántas veces no, pues es una autoridad administrativa que aunque no tenga una potestad directa sobre el juez, porque no existe tal, No. pero hay cuestiones de fondo. Por ahí el ministro presidente de la Corte alguna vez platicaba que lo fueron a ver cuando el caso Florence Cassés, ¿no? Que lo fueron a ver de gobernación. ¿Qué onda con este proyecto? Acuérdate de quién te puso. Que dice uno, sí lo creo. Sí. En un sistema como el mexicano, sí lo creo. Sí. Sí creo que haya estado ahí alguien de gobernación diciéndole, acuérdate quién te puso, ¿no? Cuando se supone que son independientes. Porque no Quisiéramos sabemos lo que pasa tras bastidores. Vemos la sesión de la corte, pero muchas veces no sabemos lo que pasa tras bastidores. Y tras bastidores hay cada cosa. Claro. No, y bueno, si los privados de los jueces hablaran, Sí, ¿qué historias no contarían? Sí. ¿No? Porque, digo, a lo mejor hablamos de un caso trascendente como el de Florence, ¿no? Y con el ahora ministro presidente. Pero no vayamos tan No. lejos ni con casos tan relevantes. No. Hay situaciones muchísimo más banales en donde se dan este tipo de situaciones en las que, pues en perjuicio de las partes, no se ejecutan ciertos acuerdos. Sí, Entonces, aquí es donde yo siempre he creído que en México el problema no es la ley, no, sino la falta de su ejecución. sí. Siempre Sí. lo he creído y lo sostengo. Porque, perdón, ya saliéndonos un poco del fuero común, del fuero federal, yéndonos al fuero común. ¿Cuántas veces encontramos sentencias que no se encuentran su ejecución adecuada? Que la ley nos habla de una ejecución muy simple y que a la hora de la ejecución no está tan sencillo. Así es. El caso, perdón, ¿alguna vez has embargado dinero? Sí. Y la ley establece, Sí. es realizable en el acto. Sí. ¿Y cuántas veces no? Tiene que ir al Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia para que se deposite, se cuantifique, bla, 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 y se entregue. Y de hecho, justo ahorita me acabas de pegar en la llaga. Yo lo sé, yo lo sé. Porque traigo justamente un juicio así, ¿no? Donde, caramba, llevo mes y medio en una ejecución que era sumamente fácil Sí, y que por
una cuestión de un criterio inexistente, quisiera yo incluso indicar, pues la juez no ha sido capaz de darle celeridad a esta ejecución. Sí, E incluso yo llegué a platicar con él en el sentido de que estamos esperando que exista un amparo beneficiando a quién. sí, ¿Por qué retrasar una ejecución? No, obviamente negó sí, cualquier claro. tipo de interés, pero vaya, da a pensar que hay algo atrás de. Y digo, como definitivamente debe haber N cantidad de situaciones en las que se ponen trabas, Sí. ¿no? Y intereses que haya detrás, no sabemos. Y ahora, volteándolo, si se tratase de una autoridad la que está pidiendo una ejecución, No, bueno, expedita. expedita, rápida, pronta, ¿sí? Casos concretos en donde las autoridades responsables son bancos, Sí, por ejemplo, embargo de cuentas bancarias, pareciera aplicar el mismo criterio. sí. ¿Sabes qué? No toques a la autoridad, aunque no te esté cumpliendo con la suspensión. Sí. No, no la toques. Y fíjate que en este tema incluso podríamos hablar, ¿no? De aquellas tesis de jurisprudencia que ya lo habíamos llegado a platicar en un podcast Sí. anterior, ¿no? De aquellos criterios en los que, mira, es que él no es autoridad. Sí, ¿Por qué? Pues porque, no, yo lo digo, sí, no es autoridad para efectos de juicio de amparo, ¿no? En este caso. sí, Y dices, ok, bueno, veamos otro tipo de procesos en los que es algo muy similar, ¿no? Hablábamos del amparo contra particulares en ese entonces, ¿no? Y casos muy similares, ¿no? Bancos, notarios, sí, y es básicamente un particular sí, que puede conllevar por ahí a la ejecución sí. de algún tipo de norma, ¿no? O de un acuerdo judicial, y en donde uno sí es autoridad y el otro no. Sí, Discrepancia de criterios, ¿no? así es. Y muy notorio. Y aquí la cuestión, ¿no? En un momento dado es, ¿por qué sí unos, por qué no otros? Y en el fondo, ¿por qué le tiembla la mano al juez para cumplir y hacer cumplir esas determinaciones? Así es. O sea, tal pareciera que le tenemos miedo a realizar un cumplimiento, a ejecutar una resolución. Fíjate que, como anécdota, a mí me llegó a pasar, sobre todo en el fuero común, que el juez de distrito, en una ejecución donde se tenía que poner en posesión a una persona de un inmueble, Sí, me detuvo la ejecución, ya en lanzamiento, sí, porque se presentó el contrario y dijo que iba a interponer un amparo. No traía, dijeras tú, traía el acuse, que el acuse no te acredita No, nada. no Porque una cosa acreditaría es nada. pedir el amparo y otra cosa es que te concedan la suspensión. Sí, Y con esa simple manifestación a mí me detuvieron una ejecución. Por el Dios. miedo de que podría estar tramitándose un amparo indirecto. Dios. Y sí, te imaginarás Sí, cómo me habré puesto en ese momento. Porque dije, bueno, caramba, se supondría, digo, si conociera su señoría la forma en la que funciona el amparo, usted debe de saber que debió de haber llegado, si hubiera sido el caso, un actuario del Poder Judicial de la Federación a interrumpir la diligencia la diligencia. con la suspensión. Que además, perdón, la suspensión en materia de amparo, que quizá ese sería materia de otro café, De otra café. pero la suspensión en materia de amparo surte efectos, desde luego, o sea, lo dice tal cual. La ley, normalmente los acuerdos dicen, surte efectos desde el momento que se dictó, ¿no? Así es. Si yo en este momento estoy dictando una suspensión, ya está surtiendo efectos. Pero claro, tenemos que estar de acuerdo que muchas veces, no muchas, todas las veces, la autoridad responsable no tiene ninguna idea de que se está dictando una Sí, no. medida de este tipo. Entonces, claro, cuando le notificas a la responsable tiene que ver qué realizó, qué actos realizó en ejecución y dejarlos insubsistentes. Así es. Y no está incurriendo en ninguna responsabilidad. Así es. ¿Por qué? Porque no tenía conocimiento. O a menos de, y tendría que informarlo también así,
que sean actos que ya se han que ya consumado. se consumaron. Y en este caso, el juez de distrito tendrá que determinar alguna otra situación, Claro. ¿no? Para ver si este acto fue consumado de forma irreparable Sí. o si hay forma de que tenga algún tipo de reparación, que también es... Veremos también sí. en otro podcast Sí. y desde este momento yo creo que lo prometemos, uno relacionado con suspensión, efectos restitutorios y toda esta Sí, cuestión. porque definitivamente Sí. es un tema que da para un café o una Sí. serie de cafés, Sí. porque son temas que yo he notado Sí. que los jueces, sobre todo los del fuero común, no saben Sí. cómo dar cumplimiento a órdenes de suspensión. Sí. No saben cómo se maneja la suspensión en el amparo ni cómo informar a veces Así es. de cómo están dando cumplimiento a la suspensión o incluso al amparo, a Sí. las ejecutorias de amparo. No saben dar estos informes Sí, sí, sí. y se complican la existencia. Sí. Ah, bueno, a ver, recapitulando, porque tenemos por un lado el tema de los órganos federales, Sí. pero tenemos mucha materia también en los órganos del fuero común, Sí. donde las medidas ahí están. Es que yo creo que donde es más notorio es en materia federal Sí, porque se dan muchas Porque hay oportunidades. mucha consigna o pareciera haber mucha consigna a favor de las autoridades. Sí, Y ahora sí que la idea es que esto se note, que quienes nos estén viendo por parte del Poder Judicial se den cuenta, que nos damos cuenta que a las autoridades sí, ni con el pétalo de una multa. sí, Así de simple. sí. Sí, y bueno, ¿no? Ahora llevando esto al ámbito, pues, del fuero común, yo creo que es más delicado cuando hablamos del fuero común. Porque, bueno, en materia federal, pues dices, bueno, son informes, es tiempo, ¿no? Sí. Que, bendita justicia expedita que da también para un café. Pero, bueno, finalmente no hay, al menos no de forma tan tangible, un beneficio directo. Sí, Cuando hablamos del fuero común, cuando un juez no hace cumplir sus determinaciones, alguien está siendo beneficiado. sí, 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 Y usualmente es la contraparte. sí. Vamos. O incluso un tercero. Hay veces Sí, donde es un hay veces que es tercero, un que es tercero. peor. Sí, Vamos. Materia de alimentos. me imaginé. El típico problema ahí con alimentos. ¿Qué maneras hay de cobrar los alimentos? Bueno, que sea de depósito directo. Ahí finalmente, bueno, muchas veces no hay mucho que hacer cuando el deudor no paga. Sí, Pues ni modo que al día siguiente vayas a embargarle. no, No, o sea, no es viable. Debería, pero no es viable, así es. ¿sí? Pero le giras oficio a la fuente de trabajo. La fuente de trabajo se hace con este oficio, ¿sí? Sí, Se lo pasa por el arco del triunfo. Y un año después le giras un oficio recordatorio sí. y te dice, ah, mira, ya estoy cumpliendo. A partir de hoy ya estoy cumpliendo. Ajá. ¿Y ese año qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese año? Fíjate que me ha tocado ver que precisamente en algunos juzgados ya se está tomando la iniciativa, y se agradece, de el apercibimiento al doble pago. Sí, Y pareciera que está resultando. Sí. Entonces los patrones dicen, espérate, hay que atender, sí, ¿no? Pero el problema es cuando, aún y con el apercibimiento, no lo hacen efectivo y se gira un nuevo oficio recordatorio. A ver, se supone que en materia de alimentos se debe de privilegiar el interés superior del menor. es que ahí tenemos el tema. El beneficiado es alguien con capital Sí, y el perjudicado es un menor de edad. así es. O sea, ahí ese es el tema, Sí, ¿sí? Que decíamos, se beneficia a alguien y se perjudica a alguien, pero en este caso, el beneficiado es a alguien con capital, así es. don Cangrejo, y el perjudicado es un menor de edad Así es. que necesita esos alimentos, bueno, para vivir. Se presume. La ley lo presume. Así es. Y digo, en el 99% de los casos, no es como que esa pensión sea algo que vaya a utilizar la mamá para ponerse las uñas.
O Y sea, aunque fuera el caso, digo, finalmente cómo utilicen ese dinero de pensión, pues ya es responsabilidad, sí, ¿no? De cada quien, ¿no? Que tenga la custodia de un menor, pero finalmente la obligación de ese pago sí, por parte, en este caso, de un tercero, que puede ser la fuente de trabajo, pues es ineludible. sí, Y el juez, de oficio, porque así lo marca la ley, sí, tendría que buscar que su determinación se cumpla se cumpla. y no se ejecuta. Y ahora, en estos casos, ¿no? De pronto uno va o trata de ir lo más lejos posible con ese tipo de cosas, ¿no? A ver, infórmame, ¿no? Y la autoridad sigue siendo omisa, se sigue haciendo con este oficio. Sí. Sí, ya le estoy dando cumplimiento, pero sigo ahí reiterando en no informar nada porque nunca retuve nada, Así es. ¿sí? Porque el informe que en todo caso te voy a rendir es ese que me estuve haciendo pato, Sí. ¿sí? Básicamente. Vamos, le tienen miedo a lo obvio, ¿no? Sí. Que es que cuando le informen al juez esa situación, el juez va a decir, no, 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 tenías que haber cumplido, Así es. ¿sí? Y es ahí donde, por ejemplo, las medidas de apremio terminan por ser insuficientes. Sí. Porque ya multé, doble multa. Luego que arrestamos a la empresa o cómo. Bueno, en el caso de personas jurídicas, sí, definitivamente llega el momento en el que, pues, sí, las medidas Sí. de apremio son insuficientes. Pero, vaya, digo, en un momento dado, y más en este tema tan específico de alimentos, Sí, el juez tiene que ver cómo le hace, claro, porque hay un menor de edad en riesgo. sí. De... Al que durante un Sí. año, vamos a pensar en este caso de un año, los meses que hayan sido, las semanas que hayan sido, los años que hayan Sí. sido, no se le pagaron alimentos a pesar de que había un oficio. Sí. ¿Sí? Y el juez tendría que ordenar la reparación del daño. Es que imagínate, aún fuera una semana, Sí, una persona que no tiene recursos, sí, una semana sí, es demasiado. Y yo siento que muchas veces los jueces no dimensionan sí, la responsabilidad que tienen de hacer cumplir sus determinaciones. sí, Porque a lo mejor para ellos es, pues 3 días, ¿no? En lo que te acuerdo del oficio recordatorio y otros 3 días en lo que te lo doy. te doy tu oficio, Ujú, ¿no? Ya hablamos de 6 días hábiles, sí, ¿no? Semana un día. sin pensar Las consecuencias. y sin dimensionar, por ejemplo, en estos casos que se atraviesen vacaciones. Ah, claro. No, pero digo, imagínate, de esa semana en la que el juzgado se va a tardar en darte tu oficio, imagínate que el menor se enferma, Sí, que el padre, madre custodio no tiene dinero para llevarlo al médico sí, y que fallezca. ¿De quién es la responsabilidad? claro. Entonces, vaya, no, o sea, son temas sumamente... Dicen que los abogados exageramos mucho las cosas, pero el problema es que se pueden dar. Sí. Este tipo de situaciones se pueden dar. Y te aseguro que en algún lugar del país Sí, hay una situación en la que a lo mejor se dio estas circunstancias fatalistas que estamos exponiendo. Porque siempre hay algún caso que se pueda llegar a dar, claro. ¿no? Y ese es el problema, que los jueces no consideran las consecuencias Sí, de su inacción. sí, 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 sí. Otro caso, también en materia familiar, las custodias. Sí. ¿Cuántas sustracciones de menores por parte del otro papá, del papá no custodio, se han dado en periodos vacacionales, precisamente? En Semana Santa. Fíjate, es algo contradictorio, ¿no? Porque yo sé, digo, finalmente todos somos humanos y Sí. todos tenemos pues, el derecho a descansar, ¿no? Pero realmente yo soy muy enemigo de que el Poder Judicial, en su totalidad, sobre todo cuando hablamos de materia civil, mercantil, familiar, que a lo mejor dices, bueno, no son tan importantes. Voy a dar un poquito de contexto ahorita más adelante. Que se vayan de vacaciones. Se paralicen. Sí, totalmente. Y hablan de 3 semanas, Sí, 6 semanas al año, usualmente, sí, en donde no hay actividad jurisdiccional. Dicen, Sí. es que los asuntos de urgencia se van a poder, las guardias, ¿no? Que no sirven realmente a las guardias, ese lo podemos abordar un poquito más adelante. sí, Y, por ejemplo, ¿no? Dicen, bueno, materia mercantil, civil, a lo mejor no
Pero, pues no faltará quien viva de sus rentas. Sí, Y que el inquilino que se le está haciendo con el pago de rentas, sí, pues no hay forma de demandarlo y sabe que espérese 3 semanas a recibir, y bueno, espérese 3 semanas a que podamos ingresar su demanda, sí, porque el Poder Judicial dice que esto no es urgente. Así usted viva y dependa de esa renta, pues, pues el Poder Judicial dice que sí, no urge. sí. ¿Qué hacemos ahí? O sea, Y vamos, lo notamos con la pandemia. oh, Vamos. que si me hice saber, ¿no? Y que si me hice notar en redes Sí. sociales con ese tema. Sí, sí, sí. Yo creo que un saludo para el Tribunal Superior de Justicia de Morelos que me soñó, estoy Sí. seguro, ¿no? O tuvo pesadillas Sí, con mis publicaciones porque me di a la tarea de día 1, seguimos en suspensión, día 2, Sí. seguimos en suspensión. Y lo que más coraje me daba es que nunca hubo los malditos protocolos. no los hubo. Ya los acaban de quitar. Nos acaban de quitar el cubrebocas Sí. acá. Yo hoy que fui al tribunal estaba así como todavía con el cubrebocas, pero Por ya costumbre, nadie lo usa. sí. Y bueno, yo estoy en la convicción de que lo voy a seguir utilizando hasta que acabe la temporada decembrina. Por precaución, Sí. más que nada. Pero ya se disolvió el tema, la pandemia en general. Que no quiere decir que ya no exista la pandemia, No. solamente se disolvieron O sea, las medidas. Aminoró. Vale. Pero, ¿quién no tuvo por ahí un asunto? A mí, de hecho, me tocó un asunto ejecutivo mercantil, que eran los 3 años, se estaban ya cumpliendo con el periodo de la pandemia y eso significaba que, claro, eran inhábiles. Yo tenía que presentar la demanda el primer día. Sí. ¿Sí? Afortunadamente existió esta medida de El recibir demandas antes, pero aún así eso no aminoró en nada. De hecho, fíjate, todo el tema de lo que sucedió con la pandemia y el Poder Judicial amerita, si no Todo uno, un café. varios cafés, Sí, ¿no? Porque yo hice muchos corajes con nuestro Sí. flamante Poder Judicial. Pero vaya, híjole, es que vuelvo a la misma situación y yo creo que ese es el problema toral. No saben o no están pensando en la responsabilidad sí, que implica la administración de justicia y por qué, así sea un día, así sean 2, así sea 4 meses Sí. de suspensión, y pues hay consecuencias. sí, Y hay personas que viven de sus rentas, que no pudieron vivir de sus rentas. sí, Hay personas que prestaron dinero y no lo pudieron recuperar. Y mira que fueron temporadas en las que yo creo que la gente necesitó dinero. sí, Y vaya, o sea, paralizar la justicia, híjole, o sea, sí. dolió y le dolió, yo creo que a todo mundo. Y la cuestión, a la hora de regresar, las ejecuciones se retrasaron muchísimo. Claro, ¿A porque quién no nos tocó que nos pusieran una audiencia hasta bien lejos? Que incluso en el caso de los divorcios excedía el término de la caducidad del asunto, donde literalmente tenía uno que promover lo que fuera con tal de que no se sí, consumara la caducidad del asunto. así es. Sí, ¿no? Y vaya, aquí la cuestión en un momento dado, yo creo que a lo mejor nos estamos saliendo Un poco del tema. Ujú. pero va relacionado, ¿no? Porque finalmente el hecho de que un juez no haga cumplir sus determinaciones, además por mutuo propio, Sí, pues implica muchas consecuencias, ¿no? Y en un momento dado, o sea, todo esto va relacionado a la responsabilidad de los jueces sí, y en general de todos los que trabajan en el Poder Judicial. Y ojo, a lo mejor esto va a ocasionar cierta llaga, ¿no? Sí. Con los que trabajan, los trabajadores del Poder Judicial. Y realmente no es una crítica a título personal de nadie. ni destructiva. No, porque finalmente yo creo que abogados postulantes y trabajadores del Poder Judicial, pues trabajamos juntos, De aunque hecho. no nos guste. De hecho, Somos compañeros de trabajo, ¿no? Ellos muy cómodos desde la comodidad de su fuero y de su salario, Sí. ¿no? Que esa fue mucha la queja también. bastante. Pero tienen que ponerse también en los zapatos de los que estamos de este lado, ¿no? Y que retrasar una ejecución de lo que sea, una semana, Sí, es mucho tiempo. sí, Mucho tiempo. Y hasta que no comprendan eso, no vamos a tener una administración de justicia de calidad, sí. que yo creo que es a lo que quisiéramos aspirar todos. Quisiera pensar. Quisiera pensar
que ese es el objetivo, pero tenemos enfrente el gran problema muchas veces que ese capital humano que tiene el Poder Judicial no está consciente. No. No siempre está consciente de lo que cuesta, de lo que le puede costar. Y digo, cuando hablamos en materia familiar nos referimos a menores, nos referimos a incapaces, pero también cuando nos referimos a materia civil, una persona que no ha podido disfrutar su casa, Sí. que tiene un juicio reivindicatorio, no ha disfrutado su casa, Que te despojaron. que te despojaron de ella y que necesita una resolución pronta, Así es. ¿sí? Y que necesita, vamos, no solo recuperarla, sino estar seguro de que no va a venir un problema posterior por esa misma situación, Así es. porque de pronto son asuntos que terminan siendo interminables. Sí. Sí, y vaya, yo creo que, insisto, ¿no? Yo creo que la pandemia por sí mismo da Sí. para un café, pero la relación, y lo decías bien, ¿no? ¿No? Que el capital humano no dimensiona la responsabilidad. Sí, Híjole, en este sentido, digo, tratando de hacer esta crítica constructiva, no sé cómo ayudarlos, ¿no? Sinceramente, no sé de qué forma. la primera recomendación que yo haría es salir de ese nicho de privilegio en el que estamos. Ah, Y ese es un problema en sí mismo. yo creo que es complicado porque voluntariamente, si tú No. estás en un nicho de privilegio, ok, a ver, bájate de tu nicho. Claro, O sea, vamos. Tuve por ahí un asunto donde un ministerio público le decía a las partes en un divorcio voluntario: no, es que la pensión es muy baja, la pensión tiene que ser más alta, que no sé cuánto. Y mis clientes le decían: es que ganamos poco, gano poco, ¿sí? Pero no me exhibes un recibo de nómina. Sí, porque no me dan en mi trabajo. No, pero tiene que ser un recibo de nómina, no sé cuánto. Digo, lo que pasa es que él está en un privilegio Sí. en el cual a él le pagan con una nominita sí, muy bonita, registrada ante Hacienda y todo eso, pero no se da cuenta que hay un amplísimo sector de la población que no lo tiene, no, ¿sí? Y muchas veces ese es el problema, que los jueces, los actuarios, no ven esos privilegios, así es. ¿sí? A la hora de una ejecución, no ven esos privilegios. Se dan cuenta, o nos damos cuenta los que estamos afuera, y que Sí. podemos visualizar y decir: oye, pero es que esta persona, este es todo su patrimonio, Sí. ¿no? Sí, y fíjate, yo que llevo en ocasiones, ¿no? Los temas de apoyo social, Sí, ¿no? Con algunas vinculaciones que tengo con algunas autoridades, me llega gente de muy escasos recursos. sí, Y justamente me peleo mucho, ¿no? Con el tribunal, ¿no? Discúlpenme. sí, Pero porque a mí me toca tratar de visibilizar a este sí, sector de la población que ni siquiera tiene, uno, apoyo gubernamental, sí, ¿no? Porque si lo están canalizando conmigo es porque no tiene apoyo gubernamental. Y dos, no tiene los medios para el pago de un abogado, pues, vaya, o sea, lo que podríamos decir de un honorario, pues, por mínimo que fuere, ujú, ¿no? Entonces, de repente, cuando les tengo que decir, ¿no? Por ejemplo, divorcio, es que tienes que garantizar con 3 meses de lo que estamos poniendo de pensión, sí, ya con eso es una traba sí, para que no se dé la resolución del proceso. así es, Y, pues, obviamente no hay una concientización de esto. claro. Y, pues, bueno, esto, a lo mejor, vuelvo a lo mismo, ¿no? A lo mejor no salimos del tema, pero todo va con Va la vinculado. relación. Todo va con la relación, la concientización que se tiene, o la falta de conciencia, ¿no? De Sí. estos estratos sociales que Sí. existen y que además son la mayoría, Sí, que eso es lo que Sí, no sí, se sí. entiende. que es la mayoría, que a veces uno pensaría: bueno, si el Poder Judicial hace convocatorias para que entren distintos jueces externos, ¿no? Personas externas a la carrera judicial, pues en teoría deberían entrar de varios estratos sociales, personas Sí. que vengan incluso de los estratos más humildes. Todo mundo tiene ahí su retratito de Juárez, ¿no? Sí, Y pocos reparan en el hecho que, bueno, defectos que pudiera tener Juárez, hay muchos, pero una de las grandes virtudes que tiene es que de un estrato social muy humilde,
llegó a la presidencia de la Suprema Corte. Sí. Sí. Y entonces, tenemos ahí el ejemplo de Juárez. Ahí está, de bronce. Y se nos olvida que muchas veces provienen de ahí. Sí. ¿No? Entonces, yo quiero pensar que los que provienen de los estratos humildes a veces llegan al Poder Judicial y se les olvida. Pierden piso. Exactamente. Sí. Al unísono. Sí, es que, digo, definitivamente es un tema que da para mucho. Sí. Para mucho y, insisto, ¿no? O sea, el tema, digo, empezamos con el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Pero donde realmente más eco y Sí. más ruido hace Sí. es en el fuero común. Sí. Y pues bueno, ya no hablemos de pues, cuestiones administrativas, Sí. donde a lo mejor una clausura o no Sí. de un establecimiento pues también conlleva muchas consecuencias. ¿Cómo podríamos concluir, ¿no? Después de este pues, Desahogo. Desahogo, sí, claro. Híjole. Creo que lo primero es puntualizar. Seguramente habrá sus excepciones, Claro. pero para quienes ejercemos es casi la generalidad Sí, de órganos jurisdiccionales que indirectamente están afectando los intereses de las partes por Sí. no hacer cumplir sus determinaciones como debe ser. así es. Y yo creo que, digo, una conclusión también a la que podríamos arribar es que deben de ser conscientes del impacto que tiene la acción o inacción Sí, que tienen estos órganos jurisdiccionales, la gran responsabilidad y la afectación incluso hasta económica sí, general sobre el país sí. que implica la administración de justicia. Una de las críticas que en su momento recuerdo que hacía Donald Trump respecto a México, entre las tantas burradas que dijo, que de verdad pues el hombre nos odia, estamos de acuerdo. Pero una de las críticas que hacía es que su sistema es demasiado corrupto y nunca he podido ejecutar una sentencia en México. Para alguien con los recursos Sí, de Donald Trump, sí, no creo que pague cualquier abogado. despacho de Sí, abogados, y no creo que si el abogado le dice, oye, necesito para un embargo, no le suelte. Sí. ¿Sí? Para que una persona de ese poder económico no pueda decir, pude ejecutar una sentencia exitosa en México, es porque tenemos un grave problema. claro. ¿Sí? Sí. Porque entonces quiere decir que muchas veces el dinero sigue siendo un obstáculo incluso. Así es. Y si las personas con más dinero no pueden hacerlo, ¿qué nos podemos esperar los simples mortales? Así es. Pues yo creo que Con con eso. eso. Sí, con Con eso eso concluimos. nos podemos ir y pues esperamos sus comentarios. Sí, Digo, yo insisto, ¿no? Y yo creo que habría que poner la leyenda al principio, ¿no? De que los comentarios emitidos en este programa, pues, no van encaminados a ninguna persona en específico, ¿no? Van al aire. sí, Y esperemos que no oídos sordos, sobre todo si nos escucha alguien del Poder Judicial. sí. Entonces, pues bueno, les agradecemos mucho por vernos, por escucharnos. Y ya saben, dejarnos un comentario, su like, compartir y suscribirse. Muchas gracias. Muchas gracias.